La Escuela de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras presenta La Radio en Honduras. Historia de la radio en Honduras. 8 años después de que la Westinghouse fundara en el año de 1920 la primera radio en los Estados Unidos de Norteamérica, denominada la KDK, para que en Honduras se fundara la primera radioemisora conocida con el nombre de Tropical Radio en el año de 1928. El presidente Miguel Paz Barahona, que le concedió permiso a la empresa bananera Tela Railroad Company. Sus señales se esparcían en los 51 metros de la onda corta a determinadas horas del día. Esas mismas instalaciones sirvieron para que se montara la emisora HRB, La Voz del Trópico, siendo esta la primera estación de radio en Honduras. En esta radio se transmitían boletines de la bananera, música selecta grabada por las firmas Columbia y RCA Víctor, programas en vivo con artistas nacionales de la época como las hermanas Córdoba y otros valores del arte hondureño. Dicha radio desapareció por inconvenientes técnicos del dial a mediados del año 1932, pero sirvió de inspiración para que Rafael Ferrari, primer locutor de la radio en Honduras, y el poeta Manuel Escoto instalaran plantas radiales en Tegucigalpa y San Pedro Sula respectivamente, autorizadas en el año 1933 bajo el gobierno del general Tiburcio Carías Andino. Así surge HRN, La Voz del Comercio, cambiada a La Voz de Honduras en el año 1935. Tegucigalpa para esa fecha era muy pequeña y los radios receptores muy escasos. No contaban con aparatos de radio, por eso se colocaron 2 enormes altoparlantes en el Parque Central para motivar a la gente a escuchar la radio. Todos los días se reunían para escuchar la transmisión de la cadena de la Radiodifusión Nacional. En el año 1934 se transmitió el primer juego de fútbol disputado entre Orion de Costa Rica y el Motagua de Honduras. Dicha transmisión estuvo a cargo del joven Manuel Bonilla. En el año 1941 se implementa la modalidad de alternar la publicidad leída con las informaciones desde cabina. En el año de 1943, y para ese entonces la publicidad en radio era noticia, y firmas como Sidney Roth, Stellar Production Internacional anunciaban sus productos como Mejoral, Glastorona, Píldoras Road y el aceite de hígado de bacalao. Igual lo hacían Sal de Uvas Picot, Trocoferro de Barry, Agua Florida de Laman Can. Nuevas emisoras. En el año 1935 nace la primera radioemisora en la Ceiba Atlántida, propiedad de los señores Tulio Castañeda, Ernesto Crespo y Manuel Moncada. Se llamó La Voz de Atlántida. En el año 1947 nacen 2 estaciones de radio para que apoyaran la campaña presidencial del candidato del Partido Nacional, el doctor Juan Manuel Gálvez. Se concedieron los permisos a las 2 estaciones de radio para operar, la primera en Tegucigalpa y la segunda en San Pedro Sula. Pioneros de la radio en Honduras. Francisco Mejía, agradable en el trato y frente a las cámaras, trabajador insaciable y brazo derecho de Rodrigo Bon Arévalo. Son entre otros sus muchos atributos de Francisco Javier Mejía, quien es uno de los periodistas más vistos en la televisión nacional. Con una rica experiencia que tiene el popular Chico Mejía, bien podría escribir un libro sobre periodismo, pueda servir a las nuevas generaciones, de las que notamos que muchos manejan casi a la perfección los adelantos tecnológicos, pero no todos tienen esa vena de un buen reportero o comunicador social. Francisco Javier es el principal soporte de Bon Arévalo en el noticiero de televisión y de las revistas que edita la editorial Hablemos Claro. Como periodista, Chico Mejía también trabajó en Radio América. Como director de esa casa era Arévalo. Además, ha sido docente de la carrera de periodismo de la Universidad Nacional Autónoma. Así que la radio obligadamente pues evolucionó junto a la infraestructura de la nación, a más sistemas eléctricos, a mayor capacidad de transmisión, pues así fue evolucionando la radio.
Se pasó del sistema de tubos al sistema transistorizado y finalmente a la radio por internet, que es lo que tenemos ahora idealmente en todas partes. De manera que la radio, por ser una empresa muy ligada a la tecnología, también fue evolucionando en base al descubrimiento de nuevas tecnologías, de nuevas formas de transmisión, etc. El gran paso de la radio en Honduras fue el transistor. La posibilidad de que una persona en una cajita pequeña con batería pudiera escuchar la radio, eso fue lo que hizo el boom de la radio en nuestro país. Y continúa, la radio todavía es la fuente primera de información y de entretenimiento de la gente. A pesar de la gran penetración que tiene la televisión y también la posibilidad de acceder a internet, sigue siendo la radio el pilar fundamental de la información para... Jonathan Rosell. El veterano y respetable periodista Jonathan Rosell Toledo es caracterizado por su larga trayectoria profesional y atributos éticos, compañerismo, lealtad y su apoyo a la causa del Colegio de Periodistas de Honduras. Se destaca Rosell continúa haciendo una brillante labor en la comunidad de Honduras. Recalcamos sus inicios como reportero de El Cronista, su participación en las primeras ediciones de noticieros en blanco y negro en diferentes facetas de radio y su gestión como relacionador público. Además, reconocemos su labor en defensa del Colegio de Periodistas y su valentía ante las críticas. No, como todo el mundo empecé como reportero, consiguiendo noticias en la calle, consiguiendo información y luego fui subiendo después a presentador en cabina y luego, como todo el mundo espera, llegar a director de radio con libreta y lápiz. No había grabado. Había que guardar fielmente lo que el entrevistado decía o el que estaba hablando decía y reproducirlo lo más fiel que se pudiera. Los grabadores aparecen ya con 60 veces. Era pura libreta y lápiz. Y bueno, radio El Patio. En Guanachito, Radio Luz. En Santa Bárbara, La Voz del Junco. En San Pedro Sula, HRP1. En Tegucigalpa estaba HRN y Radio Montserrat. Radio América apareció un poquito. A mesas, sillitas así más duras que estas que están montados ahora. Y micrófonos. No había más. Hay algo que todo el mundo le pasa en cabina. Habla cuando cree que el micrófono está cerrado y lo que dice con el micrófono cerrado es diferente a lo que está transmitiendo. Se dicen cosas que no se dicen. Varias veces me pasó con el micrófono abierto, creyendo que está cerrado, así es barbaridad, pero luego había que pedir perdón. Nahum Valladares. Su primer turno como locutor fue en febrero de 1952 en HRN. En 1956 fue locutor oficial de todos los actos oficiales de la Junta Militar de Gobierno, la que derrocó a Julio Lozano Díaz en 1957, y el presidente Villeda Morales le encomendó hacerle la transmisión de mando presidencial, y el presidente Villeda Morales le encomendó hacerle la transmisión de mando presidencial. Fue su primera transmisión presidencial, apenas tenía 20 años. Los recursos técnicos para la época era de avanzada porque se contaba con equipos modernos que habían sido adquiridos por Rafael Ferrari en 1951 para sustituir los viejos micrófonos y consolas por los más modernos que habían sido en ese momento. El periodismo radial comenzó en 1959 con Herman Alan Payet y Napoleón Mairena III en Radio Centro. Tenía una serie de programas como noticiero, informativos al mediodía, y tenía un programa por la noche que se llamaba Frente al Pueblo, que era donde utilizaba ese tipo de grabadoras. Iba a entrevistar personajes y luego los pasaba en ese programa por la noche. Renato Álvarez llegó a Tegucigalpa hace más de 30 décadas. Traía, como casi todos los emigrantes de tierra adentro, un costal de ilusiones y expectativas. Su carácter es un contraste de firmeza y vehemencia. Son muchos los que comparten sus pensamientos e ideales, pero otros tantos lo adversan. No obstante, ha aprendido a respetar los pensamientos de este periodista hondureño. Son más de 30 años en los medios de comunicación. Han marcado no solo a una vida, sino
la vida de millares de oyentes y televidentes que lo ven esperanzados. Inició su trabajo periodístico en el área deportiva en Radio América, pasó luego a Noticias Generales, coordinó espacios radiales informativos por 20 años, luego transitó por la televisión. En la actualidad es director de Telenoticias y del programa Frente a Frente. Ambos espacios, con una gran audiencia, están situados en horarios estelares de la Corporación Televicentro. La radio es un medio casi universal de comunicación que lleva el mundo a aquellos que no saben leer y ayuda a mantener conectados a todos aquellos que no pueden ver a través de una caja de sonidos que cumple la función de informar, entretener, educar, acompañarnos en nuestros viajes, despertando nuestra imaginación y haciéndonos reír, llorar y cantar. Trabajo realizado por los alumnos de la asignatura de Historia del Periodismo, periodo 3, UNAM 2013.